Mi nombre es Uriel Hernández Bernardino. En los próximos minutos compartiré mi reflexión en base a la actividad de aprendizaje del tema 1, el protocolo de investigación, titulada Elementos a considerar en las selecciones iniciales de un proyecto de investigación, tomando como base el texto La memoria interrogada de Jean de Vos, trabajo en el cual el autor nos comparte su experiencia como investigador al estudiar de cerca la historia de Chiapas, centrándose principalmente en las raíces de los pueblos indígenas y de la selva lacandona. A partir de este análisis personal y académico, De Vos desarrolla un enfoque en el que menciona que un proceso de investigación no se trata únicamente de recopilar información de manera sistemática sobre un tema de interés, sino de un proceso complejo que implica formular preguntas, analizar fuentes y construir interpretaciones como investigador, a partir de la observación de diferentes procesos históricos, sociales y culturales, con el fin de comprender un poco mejor aquellas dinámicas y hechos que dejan marca en la historia del hombre. Uno de los aspectos iniciales sobre la experiencia de nuestro historiador adoptado mexicano es la importancia del contexto personal como detonante para el surgimiento del interés por investigar. En este caso, su llegada a Chiapas y el contacto con la realidad social del estado influyeron directamente en su decisión de estudiar la historia de la región, en donde encontró una riqueza cultural que contrastaba con una fuerte desigualdad social y una profunda división entre los pueblos indígenas y la población no indígena. Esto permite entender que muchas investigaciones surgen a partir del encuentro con problemas reales, mismos que orillan al investigador a trabajar motivado por el deseo de comprender el entorno social en el que vive, y no aislado de su realidad como se puede llegar a pensar. Asimismo, De Vos plantea que la historia de una región o de una sociedad puede abordarse desde diferentes ángulos, por lo que es necesario definir con precisión el objeto de estudio. Para su proceso de investigación, él decidió enfocarse en episodios históricos específicos relacionados con la selva lacandona y con la historia de los pueblos mayas de Chiapas, demostrando que una investigación requiere tomar decisiones claras sobre el tema en el que se va a indagar. Lo mismo ocurre con la búsqueda, organización y planificación de las fuentes de información, ya que el investigador debe plantearse desde muy temprano qué tipo de información necesita, dónde puede encontrarla y cómo va a utilizarla, lo que exige paciencia y constancia que derivan en una búsqueda fundamentada y clara de información útil para que pueda ser usada como una herramienta eficiente para reconstruir e interpretar el pasado. Sin embargo, se debe considerar que ninguna fuente ofrece una visión completa o totalmente objetiva de la realidad, ya que cada documento posee una naturaleza individual en la que se plasma el punto de vista de quienes lo crearon y el contexto en el que fue elaborado, por lo que esta reinterpretación histórica del pasado implica un análisis crítico en base a la información que logra encontrarse, planteando preguntas como ¿quién lo escribió?, ¿con qué intención lo hizo? ¿O qué aspectos resalta o trata de ocultar? En el caso de De Vos, su interacción con las fuentes de información implicó revisar numerosos archivos históricos y consultar documentos que se encontraban en diferentes lugares, incluso fuera de México. Para finalizar, el texto y trabajo de Jean de Vos nos enseña que investigar no es un proceso técnico que se compone por pasos o reglas, sino que va más allá al definirse como una experiencia intelectual y personal que se va construyendo con el tiempo, proceso que requiere sensibilidad para comprender e interpretar las diferentes realidades sociales que se estudian y disciplina para analizar y organizar las fuentes de consulta y construir interpretaciones fundamentadas en base a ellas. Su investigación sobre la historia de Chiapas es un ejemplo de cómo la correcta construcción del conocimiento histórico puede ser una herramienta que permite visibilizar procesos y actores que durante mucho tiempo fueron ignorados por la historia oficial. Uno de los aspectos que más llama la atención de su trabajo es la manera en que logra crear un vínculo entre su experiencia personal con el desarrollo de una investigación totalmente rigurosa, la cual plasma su interés por comprender y compartir una realidad social y cultural de Chiapas quizá ignorada, que nace de inquietudes que fueron transformándose en un proyecto de investigación personal y detallado, lo que refleja el aprendizaje y conocimiento para formular preguntas, para buscar, filtrar e reinterpretar información y sobre todo para crear un diálogo crítico con cada una de las fuentes utilizadas, para comprender de la mejor manera aquellos procesos históricos tomados como referencia.
Su reflexión sobre el oficio del historiador resulta especialmente valiosa para quienes comenzamos a desarrollar proyectos de investigación, ya que nos muestra cómo el camino del investigador se construye a partir de preguntas, decisiones metodológicas y un esfuerzo constante por comprender la realidad con mayor profundidad.